A ver este qué tal es. Ahí. Muy bien. ¡Hala! Perfecto. Hace una semana recogí níscalos para mi experimento. Mi experimento consiste en dejar esos níscalos durante una semana ahí descomponiéndose y ver cómo son los animales que viven en ellos, cómo son esos gusanos, que muchas veces recogemos setas y vemos gusanillos. Pues yo siempre me he preguntado, ¿qué son esos gusanos? ¿Qué insecto sale de ahí? ¿Son realmente gusanos o son larvas de insectos? Entonces, bueno, la mejor manera que se me ha ocurrido de comprobarlo es coger díscalos, dejarlos una semana descomponiéndose. El olor es bastante fuerte, no huele a carne podrida, pero es bastante insoportable. Y lo que he hecho tras el paso de todos estos días es ver qué tipos de bichitos han salido. Los resultados lo vais a flipar. Los vamos a ver, estos insectos los vamos a ver a la lupa y los vamos a ver también en sus tres estadios, que es de larva a pupa a gusano adulto. Cuando comáis níscalos os vais a acordar de mí cuando los veáis gusanos. Madre mía, ¿cómo huele esto, chavales? Antes de empezar, quiero dejar clara la importancia que tiene para mí vuestros comentarios. Esto es un experimento que he realizado con cariño, la verdad, y bueno, todo el que sepa más sobre estos insectos puede dejar sus comentarios o simplemente con lo que os parece. Así damos mayor difusión a la ciencia, que estamos inundados de vídeos, bueno, que están graciosos, yo los veo, pero vamos a darle un poquito de caña a la ciencia. Vamos a ver qué insectos hay aquí. Mirad, estos son ya los gusanos en una etapa, son los gusanos de los níscalos en una etapa de máximo desarrollo. Ya están en su estadio final, ¿no? Ya están esperando a pupar. Entonces, yo he observado que inicialmente la, estos animales se alimentan del pie del hongo, en este caso el níscalo, por eso vemos ahí todo eso así agujereado. Mira, voy a coger, a ver, es que me da un poco de cosilla, pero bueno, todo sea por la ciencia. Primero agujerean lo que es el pie, que ahí yo creo que se sentirán más seguros, hay más carne, y del pie van subiendo al sombrero del níscalo, que sería este, ¿veis? Subirían a este sombrero y terminarían de parasitarlo. He preparado un cuchillo para la ocasión. Entonces, si cortamos, pues podemos ver cómo... vamos a verlo aquí mejor. Mirad cómo se ha invadido todo. O sea, los gusanos lo que han hecho es alimentarse del hongo. ¿Es malo esto para nosotros? A ver, realmente sí, entre comillas, porque nos estropea una fuente de alimentos. Pero tiene su función. Todas estas setas, si no hay quien se las coma en el medio, tardarían más en descomponerse y en formar parte del ecosistema. Otra cosa que he descubierto, bueno, además de que primero empiezan a parasitar el tallo, el talo, aquí es esto, mirad esto. Esto no sabía yo que este tipo de insectos, mejor creo que lo vais a ver por aquí, 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 mirad, aquí lo veis mejor. Hacen estas cápsulas cuando ya llegan a la fase adulta. Los gusanos llegan al estadio adulto y no metamorfosean dentro del níscalo, metamorfosean ahí, aquí fuera. Fijaros dónde han hecho su fase de pupa para transformarse en el insecto adulto. Tiene una metamorfosis completa. ¿Qué os parece? ¿Veis? Hacen esa especie de cápsulas fuera de los níscalos. Vamos a buscar por aquí, entre todo este amasijo. Bueno, aquí hay más. ¿Veis? Aquí estarían. Todo esto blanco que veis son las larvas que ya han comido todo lo que tienen que comer. Das cuenta que comen a saturación, o sea, están comiendo constantemente hasta llegar, o sea, sin parar, tienen toda la comida que quieran hasta llegar al estadio adulto. Bueno, hasta que ya no pueden más, es como los gusanos de seda cuando hacen el capullo.
Pues lo mismo. Pues y ya llega un punto en el que no pueden comer más, llegan al estadio adulto, se liberan hormonas para hacer una metamorfosis y para protegerse hacen esa especie de cápsulas. Bueno, pues todo esto son níscalos ya pasados desde una semana sin refrigerar. Mirad este es muy curioso. Ahora lo veremos en la lupa, estos gusanitos. Fijaros, aquí están. Ahí, que lo veáis bien. Ahí lo veis bien. Estos son los que invaden nuestras setas. ¿Son perjudiciales si no los comemos? A ver, sus cantidades de... O sea, venenosos no son venenosos. Lo que pasa que si nos comemos setas, a ver, estas ya están pasadas, aquí hay bacterias y de todo, esto estaría fatal. Pero si nos los comemos con gusanillos, puede ser que estos gusanitos lleven ya mucho tiempo y sus excrementos, porque están todo el rato comiendo, pasen a nuestro sistema digestivo y nos pueda provocar algún tipo de enfermedad o indigestión. Pero en sí, venenosos no son. Lo que pasa es que una cantidad excesiva de ellos puede provocar bueno, que comamos muchos excrementos y en ellos haya bacterias que nos causen una indisposición. ¿Vale? Bueno, pues en esto se transforman los níscalos después de una semana de recolectados cuando tienen hongos, perdón, gusanos. Por eso debemos de comérnoslos rápido. Es muy probable que todos los níscalos que cogemos del campo tengan gusanos. Lo que pasa es que no los vemos. Si no gusanos, pues huevos. Porque ya veréis ahora los adultos son unas moscas que son muy, muy, muy abundantes. Pero primero vamos a ver los gusanos a la lupa. Aquí tengo una larva ya preparada en la lupa de laboratorio y vamos a observarla. Fijaros, no les gusta absolutamente nada la luz. Son animales que viven más bien en la oscuridad. Tiene una mandíbula, bueno, me parece bastante potente, pero no me parece una larva de mosca. Parece más bien una larva de mosquito. Bueno, de los típicos mosquititos estos negros que están en las macetas. Es ese estilo de insecto. Vamos a observar ahora las pupas, que se llama así, tiene un nombre un poco así raruno, pero estos animales hacen estas cápsulas para protegerse de los depredadores y aquí culminar la metamorfosis. Es una metamorfosis, como os decía antes, completa. El animal pasa de un estado larvario, son larvas sin patas, esto nos quiere decir que no van a dar lugar a mariposas, son como mosquitos o dípteros, como os comentaba antes. ¿Habéis visto? Tiene esta especie de pelos y en la parte trasera es más oscura porque cuando sucede la metamorfosis completa, la larva libera todo lo que tiene en su interior para que la metamorfosis sea mucho más limpia. Y por último vamos a ver la mosca. ¿Veis? Esta mosca, yo no sé si es que es una drosófila o realmente es el animal que emerge de este tipo de pupas, ¿no? O sea, que si es el adulto. Tengo ahí mis dudas porque no sé si se ha llenado todo de drosófilas, pero esta mosca es bastante más grande que una drosófila. No sé si sale de los níscalos porque realmente en mi habitación de los bichos nunca he visto estas moscas antes. Tiene los ojos rojos, los ojos compuestos, alas no son muy potentes, la verdad, no da vuelos muy rápidos, son vuelos lentos, pero le da la fuerza suficiente para ir de seta en seta y depositar sus huevos. Se alimenta de la seta, ya os digo. Yo creo que me voy a ir a tirar esto, que vaya peste y vaya cantidad de bichos. Menos mal que por aquí hay arañas y de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis dejar vuestro valiosísimo like. Me quedo aquí bien acompañado de un montón de moscas. A ver cómo las elimino de aquí. Hasta pronto. Bichear mucho. Llegó el final, amigos, de este viaje en fan mascotas. Jardines y ciencia, amigos. Huertas verdes emocionadas, semillas y tierra hemos visto, flores
aves que danzan con el viento, ciencia y huerta en nuestro sitio, el saber nunca es lento.